Gracias, Padre. ¿Cuántos damos gracias al Padre, verdad, por este día de Shabbat? Que Él es el que nos fortalece, Él es el que nos da las fuerzas, verdad. Cada día dice la palabra que las misericordias de Él, verdad, son nuevas cada mañana. ¿Y cuántos podemos experimentar su misericordia cada día? Que podemos decirle, Padre, verdad, gracias por este día más, gracias por tu paz, por tu shalom, que sobrepasa todo entendimiento, y que eres tú quien nos da la fuerza y la fortaleza para seguir adelante, verdad, de podernos permanecer y estar en victoria, como dice la palabra. Amén. Y eso es lo único y eso es lo que hace el Padre en nuestras vidas. Y qué importante es poderle entender y reconocer que Él es el dueño de nuestras vidas y Él es el amo, ¿verdad? Y que dice la palabra que si tú y yo le amamos a Él, dice la palabra que tú y yo le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿verdad? De tal manera fue el amor del Padre hacia nuestras vidas, que ese amor que fue derramado, como dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 5, dice que ese amor del Padre que es derramado sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones, ¿verdad? Es ese amor que nos hace cambiar y nos hace ser transformados en todas nuestras áreas. Y por ello debemos de estar agradecidos al Padre. Es el amor. ¿Sabes qué es en ese momento cuando tú y yo le aceptamos y le recibimos? En ese instante en el que tú y yo nacemos, ese amor del Padre es el que es derramado sobre cada uno de nosotros. Es aquel amor que viene e inunda nuestros corazones para que tú y yo podamos amar como hermanos, ¿verdad? Los unos a los otros, como dice la palabra, ¿verdad? Amén. Gracias, Padre. Leíamos la semana pasada, o en Levítico capítulo 16, hablábamos unas cosas acerca de Levítico 16 y vemos o mirábamos ciertos puntos. No voy a leer todo el libro de Levítico 16, pero si tú y yo le vemos Levítico 16, nos hablan acerca de diferentes cosas que eran ofrecidas para el sacerdocio, cómo el sacerdocio tenía que entrar primeramente y tenía que ofrecer sacrificios. Una vez que hacía sacrificios, ¿verdad? No llegaba en cierta manera derramando la sangre, sino que primeramente tenía que hacer un tiempo en el que traía el incienso. Lo podemos traer en Levítico, ¿verdad? Dice, y pondrán sus manos, Levítico capítulo 16, Dice, pondrá el incienso sobre el fuego delante de Yahweh para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego la sangre del toro y la rociará con su dedo frente al propiciatorio, y así le orienta. Y la palabra entendemos que nos habla acerca de lo que son las oraciones. La palabra dice en Apocalipsis, dice que las oraciones de los santos, dice, o el incienso, ¿verdad? Son las oraciones de los santos. Y vemos que de cierta manera cuando tú y yo venimos delante de Él, ¿verdad? Y servimos a Yahweh, es ese tiempo donde tú y yo tenemos esa intimidad, esa relación con el Padre, en el que después tú y yo podemos venir delante de su presencia para que Él pueda perdonarnos. La palabra de Yahweh dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos entendemos eso? Y qué importante es entender que cuando tú y yo nos acercamos delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos, y podemos acercarnos delante de Él con nuestras manos limpias. Dice la palabra de Yahweh, dice, ¿quién subirá delante de tu monte santo? Dice, sino el de corazón, dice, el de manos limpias y el de corazón puro. Cuando tú y yo venimos, y es en ese momento donde nos presentamos, donde levantamos nuestras manos en alabanza, en adoración, en rendición delante del Padre para poder ofrecer nuestros sacrificios. Y habla acerca de diferentes holocaustos, habla acerca de los holocaustos que eran presentados delante de Yahweh. Esos holocaustos nos hablan de cierta manera las ofrendas que tú y yo venimos y traemos delante de Él. El poder entender y reconocer que cuando Él nos perdona, ¿verdad? Es un tiempo, es un tiempo de agradecimiento, de alabarle, de adorarle al Padre, de traer nuestros holocaustos, nuestras ofrendas, de poder entender que en todo lo que el Padre nos bendice y en todo lo que Yahweh hace por nosotros, que cuando Él nos libera, que cuando Él trae el sustento a nuestras vidas, a nuestras casas, que cuando Él nos bendice, es de la misma manera venir delante de Él con un corazón rendido, agradecido delante de Él, trayendo nuestros holocaustos, que vendrían siendo en cierta manera nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Cuando tú y yo venimos y nos presentamos de Él y somos agradecidos y le decimos, Padre, gracias que es de tu provisión, Padre, donde tú nos bendices. Gracias, Padre, que es tu provisión diaria sobre nuestras vidas, sobre nuestro trabajo, que tú permites que el alimento, que el sustento venga a nuestras casas, y de ello que el Padre derrama sobre nuestras vidas. Venimos y le presentamos de Él, así como decía
decía David, ¿verdad? Venimos y te traemos de lo recibido de tu mano, de aquello que Yahweh nos ha dado. Es en ese mismo amor de agradecimiento en el que venimos delante de Él y presentamos nuestras ofrendas en amor y en agradecimiento al Padre. ¿Cuántos entendemos eso? Es el poderle reconocer en todas nuestras áreas y en todos nuestros caminos, el poder entender que aquello que tenemos, que aquello que poseemos debajo de este sol y debajo de esta tierra es por la gracia y por la misericordia de Yahweh, que le ha placido darnos, que le ha placido bendecirnos, que si Él nos permite pagar el bill de la renta, yo no sé, lo que tú quieres del día de mañana, aquel sustento o aquello que tú necesitas, es por la provisión del Padre que está sobre nuestras vidas y que siempre ha sido fiel a su palabra. ¿Cuántos entendemos? Es poderle reconocer en todas nuestras áreas y en todos nuestros caminos, el poder estar agradecidos. Y eso es lo mismo que nos habla en todo esto en Levítico capítulo 16. Venía y hablaban de diferentes tipos de corderos. Un cordero que era para expiación por el pueblo, otros para el pecado. El sumo sacerdote tenía que servir o sirve como ese medio, dice la palabra en Hebreos, dice que él está a favor para ofrecer sacrificios delante de todo el pueblo, para interceder por todo el pueblo y también por los suyos. Eso es la función, o era la función del sumo sacerdote, que cuando venía delante de la presencia de Yahweh, era venir delante de Él y ofrecer sacrificios, ofrecer una expiación por sus pecados, para que de igual manera, una vez que sus pecados del sacerdote eran perdonados, pudiera ofrecer expiación por los pecados de todo el pueblo. ¿Qué nos habla esto para nosotros? Era un medio, o el sacerdote servía como un medio para ser usado para favor de todo el pueblo, para interceder. La misma palabra en Hebreos dice que tenemos un fiel sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre, el cual intercede por nosotros todos los días. ¿Cuántos sabemos que ese gran sumo sacerdote que tú y yo tenemos es nuestro amado Mesías? El que Él está sentado a la diestra del Padre e intercede. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: Él intercede por nosotros todos los días. Amén. Ese es nuestro fiel sumo sacerdote. Y esa era la función del sacerdocio. La misma palabra en Hebreos nos habla que tuvo que venir un sacerdote diferente conforme al orden de Melquisedec, no conforme al sacerdocio humano, porque había fallas en el sacerdocio humano. No que la palabra de Yahweh hubiera fallado, sino que el sacerdocio natural o el sacerdocio humano tenía sus fallas, igual como todo hombre. Nadie es perfecto, pero hay uno que fue encontrado sin mancha y sin arruga, el cual es nuestro amado Mesías, en el cual dice la Escritura que no se encontró pecado y está sentado a la diestra de nuestro Padre para interceder por nosotros, para ofrecer expiación por nuestros pecados todos los días. Él es aquel que intercede todos los días delante del Padre por nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos? Y de cierta manera tú y yo podemos entender y reflejar en nuestras vidas el poder agradarle en todo lo que tú y yo hacemos. ¿Cuántos queremos agradarle a Él? Y lo hablábamos o lo dijimos de cierta manera. ¿Cómo poder agradarle al Padre si no sabemos qué es aquello que le agrada? ¿Cómo poder agradarle si no conozco qué es aquello que le agrada? En todo lo que podamos asegurar en nuestras vidas, ¿cuántos queremos ser bendecidos? ¿Cuántos queremos tener la provisión y la prosperidad de Yahweh sobre nuestras vidas en todo lo que tú y yo hacemos? Amén. Yo creo que es el deseo de todos, de poder ser bendecidos en todas nuestras áreas. Y sabes que el poderle agradar es el venir y hacer la voluntad de Yahweh. No es el de tener simplemente una buena intención en nuestras vidas, sino el que le podamos agradar. Dice la palabra que Él no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y dice la palabra que en Él no hay mudación de tiempos. ¿Cuántos entendemos eso? Y Él nos ha asegurado una vida, o Él desea que tú y yo tengamos una vida bendecida, que seamos bendecidos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: Él desea bendecir tu vida, para que tú y yo podamos agradarle. Y agradarle, venimos a entender que es el hacer su voluntad. Eso es el poder encontrar o hallar el agrado del Padre en todo lo que tú y yo hacemos. Es el de venir y hacer hacedores de la voluntad de nuestro Padre. Vamos a Santiago capítulo 1. La palabra de Yahweh no ha cambiado. No es el de tener simplemente una buena intención y el de querer agradarle. Muchas veces pensamos que con tener una buena intención en nuestras vidas, con ello basta. Pero no es por buenas intenciones. Es por aquello que tú y yo hacemos por agradarle al Padre. Hay gente que es muy bien intencionada, pero no que por ello
excusará o se excusará en el agrado del Padre, no porque pensamos que le agradamos de cierta manera o hacemos a la manera que nosotros pensamos que podemos agradar, significa que seremos bendecidos. ¿Cuántos entendemos eso? No es por ello, es a la manera en la que Él ha establecido, es en la manera en la que el Padre ha ordenado. La misma palabra habla acerca en Levítico capítulo 16, habla de los sacerdotes, de los hijos de Aarón, que ofrecieron sacrificio extraño o incienso extraño delante de la presencia de Yahweh. En otras palabras, no hicieron conforme a la manera o conforme a la orden que Yahweh había establecido. Y es importante hacer conforme el Padre ha ordenado en nuestras vidas. Es necesario que podamos ser hacedores tal y como el Padre ha establecido en su palabra, y no como pensamos muchas veces que puede ser, o conforme yo creo, yo pienso, yo creo. ¿Cuántos lo entendemos? Es a la manera que el Padre ha establecido. Amén. Y dice Santiago capítulo 1, versículo 23, dice: porque si alguno es oidor de la palabra y no es de los que la ponen por obra, el tal es como el que ve su rostro en el espejo, porque al verse a sí mismo y después de ir se olvida cómo era. Pero todo el que mira según la ley perfecta de Yahweh, de la libertad, que trae libertad a nuestras vidas, y persiste en ella, haciendo lo que ella establece, dice, no es un oidor olvidadizo, sino que es uno que en verdad pone por obra, y éste será dichoso en todo lo que haga. ¿Cuántos queremos ser dichosos en todo lo que hagamos? ¿Cuántos queremos encontrar la dicha en todo lo que hagamos? Y dice la palabra y lo establece de cierta manera, que es aquel que hace y obedece su palabra, no siendo un oidor olvidadizo, sino que es aquella persona que la obedece y la pone por obra, para que podamos caminar en ella. Dice, y todo lo que haga, dice, para que en todo lo que emprenda, dice la Escritura, versículo 25, dice, y todo lo que pone por obra, dice, este será dichoso en todo lo que haga. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra. Háblanos y enséñanos, Padre, en esta hora. Padre, que no seamos, Padre, personas o hombres, Padre, olvidadizos de tu palabra, sino que seamos, Padre, hombres y mujeres que obedecen, Padre, y guardan tu palabra con temor, Padre, reverente delante de ti, tratándote, Padre, de agradar en todo lo que hacemos conforme tú estableces. Que en esto, Padre, nuestra vida sea bendecida en al agradarte a ti y ser hacedores, Padre, de tu palabra y no simplemente oidores. Padre, háblanos y enséñanos, Padre, en esta hora. Padre, despeja, Padre, sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, Padre, aún toda pereza, Padre, todo cansancio sobre nuestras vidas. Y que sea tu palabra hablada en este día, Padre, la que venga y vivifique, Padre, nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3. Dice, y cualquier cosa que le pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que dice la palabra, que a Él le agradan. Y mira cómo lo describe el libro de Job, esta palabra, o en cierta manera. Job capítulo 36. Dice la palabra, Job capítulo 36, versículo 11. Dice, si escuchan y sirven, acabarán sus días en prosperidad y sus años en delicias. ¿Cuántos queremos ser bendecidos? ¿Cuántos queremos alcanzar la prosperidad de Él? Dice la palabra de Yahweh que no es el que se olvida de ella, sino que es el que la pone por obra y es hacedor de su palabra. Y dice la Escritura, dice, y si escuchan y le sirven, fíjate, si escuchamos y le servimos a Él, ¿cómo acabarán nuestros días? En prosperidad y en años de delicia. Qué importante es el ser hacedores de la palabra de Yahweh, y el ser no simplemente oidores, pero el ser hacedores de su palabra, porque esto traerá bendición en todo lo que tú y yo hagamos. Hay cosas que le agradan y cosas que no le agradan. ¿Cuántos entendemos eso? Hay cosas que le son agradables y cosas que no le agradan. Algunas de ellas las miramos o las repasamos la semana pasada. ¿Qué nos habla referente a ello? Hablaban ciertas cosas o hablábamos referente
en determinados casos cosas que le agradan, y podemos decirlo de cierta manera, en los alimentos, las cosas que tú y yo comemos, las cosas que ingerimos. Hay cosas que el Padre ha establecido para nuestro bienestar, para nuestra salud, para que por medio de ello pueda venir una salud, si tú quieres llamar, a nuestras vidas. Si el Padre lo ha descrito y lo ha establecido con un propósito, es por algo. Es porque Él desea vernos bendecidos, porque Él desea ver a su pueblo sano de toda enfermedad. ¿Cuántos lo entendemos? Porque muchas de las cosas que a veces comemos o ingerimos, a veces son precisamente las cosas que no son buenas para nuestro cuerpo. Aquello comemos, muchas veces comemos lo que no debemos. Y lo que debemos comer, no lo comemos. ¿Sí o no? Por lo que tú quieras, porque me gusta, por lo que tú quieras. Pero si el Padre ha establecido ciertas cosas que el Padre dice, esto comerán, esto no comerán. Y el Padre empieza a hablar y empieza a hablar, no comerán la grasa de la carne, no comerán. Y lo puedes interpretar de diferentes maneras. Y empieza a hablar acerca de lo que no comer, la sangre bañada en sangre. Hay gente que come la sangre, o le gusta comer la sangre en medio de la carne. Y Yahweh dice y da sus instrucciones y dice, la sangre, dice, no la comerán. La grasa no la comerán, y empieza a dar las instrucciones, y lo puedes encontrar en Levítico capítulo 26. La misma palabra dice que la vida está en el poder de la sangre. Eso es lo que la palabra nos enseña, o lo que la palabra nos habla, ¿verdad? Y qué importante es poder entender o ser hacedores de su palabra. Podemos interpretarlo de la misma manera. Los jóvenes, cuando estuvieron delante del rey y no decidieron contaminarse con la comida que el rey les estaba entregando, fácilmente ellos pudieran haber dicho en su vida o en su corazón, pues Yahweh conoce nuestros corazones. Él sabe que estamos en una diáspora, que estamos en un exilio, o que estamos exiliados y que vivimos fuera de la ciudad de Israel. Él conoce nuestros corazones, que no hemos comido tal vez, o que no nos hemos alimentado de una manera tan sana o tan buena. Mas sin embargo ellos, por la ordenanza y por el mandamiento de la palabra, decidieron no hacer conforme el rey les había ordenado, que comieran de los manjares del rey. Rehusaron hacerlo por amor y servir a lo que la palabra de Yahweh establece. Y lo puedes leer en Levítico, las cosas permitidas y aquellas cosas no permitidas. Muchas veces en nuestro muy sincero corazón podemos decir, Padre, tú conoces mi vida, tú conoces mi corazón, y ciertamente Él lo conoce. Y Él sabe lo que hay en el corazón, y dice la palabra que Él dará a cada uno según sus obras, según sus acciones. ¿Cuántos entendemos eso? Yahweh lo sabe y Yahweh lo conoce. Vamos a Levítico capítulo 24 y vamos a ver un acontecimiento, o vamos a ver acerca de un hombre joven, o mejor dicho, de un joven, hijo de un hombre egipcio y la madre de una madre judía, quien cometió un grave error, el cual ese error lo llevó a blasfemar, y el resultado fue un resultado severo, un castigo severo, que incluía o que demandaba el acontecimiento que tú y yo vemos en el versículo 10. Dice, en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, cuyo padre era egipcio, salió de entre los hijos de Israel, y subraya la palabra, y salió de entre los hijos de Israel, y tuvo una riña en el campamento con un israelita. El hijo de la mujer israelita, dice versículo 11, maldijo y blasfemó el nombre. Y la palabra está, si tú miras en tus traducciones o en tu Biblia, está escrito con letras mayúsculas o con mayúscula. Eso habla referente al nombre de Yahweh. No habla que blasfemó cualquier nombre, habla en referente, dice, y el hijo de la mujer israelita maldijo y blasfemó el nombre, hablando del nombre de Yahweh. Luego lo llevaron ante Moisés. El nombre de su madre era Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en prisión hasta que recibieran instrucciones exactas de la boca de Yahweh. Dice versículo siguiente, y Yahweh habló a Moisés y le dijo, saca al blasfemo fuera. Subraya si tú quieres la palabra sacar fuera. Dice, saca fuera del campamento, dice, y todos aquellos que hayan oído pongan sus manos sobre la cabeza de él. Dice, y que la congregación entera, dice la escritura, ¿qué dice? Lo apedree. Luego te dirigirás a los hijos de Israel diciéndoles, cualquiera que blasfeme contra su Elohim,
recibirá castigo por su pecado. Se le dará muerte irremisiblemente al que blasfeme el nombre de Yahweh, y ciertamente lo apedreará la congregación entera, y se le dará muerte al que blasfeme en mi nombre. Dice, sea israelita o sea prosélito. Fíjate el castigo tan severo que este hombre recibió. Dice que el error o el castigo o el error de este joven, ¿cuál fue el error de esta persona o de este joven? Di conmigo, maldecir el nombre de Yahweh. El error de este joven fue maldecir el nombre de Yahweh. Y vamos a continuar, dice, y cuando alguien dé muerte a cualquier persona, se le dará muerte irremisiblemente. Si alguno mata a algún animal, restituirá su vida, vida por vida. Cuando un hombre le cause algún daño a su prójimo, según el daño que causó a su prójimo, así se le dará. Se le hará, dice, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Según el daño que hizo a su prójimo, así se le hará. Dice, el que dé muerte a un animal lo restituirá. Dice, pero al que mate a un hombre se le dará muerte. Tendrán, dice, para ustedes una sola ley, tanto para el prosélito como para el israelita. Yo soy Yahweh su Elohim. Moisés entonces dijo a los hijos de Israel, saquen fuera del campamento, dice, y apedréenlo hasta que muera. Y los hijos de Israel hicieron conforme a la palabra que Yahweh había ordenado a Moisés. Y esto para nosotros, dice la escritura, que el castigo de esta persona le trajo un castigo severo. Ese castigo severo sobre este joven que blasfemó el nombre de Yahweh era una muerte. Y dice, y todos los hijos de Israel y todo el campamento lo apedreará. ¿Qué nos habla esto para nosotros? Para nosotros nos habla en un sentido de una muerte espiritual. ¿Cuántos entendemos? Una muerte espiritual lo vemos según escrito en estas palabras. Es un acontecimiento que principalmente comienza diciendo que el hijo de una mujer israelita salió de entre los hijos de Israel, y la palabra salir significa salir literalmente. Dice la escritura, y salió literalmente. ¿De dónde salió literalmente? Salió de entre los hijos de Israel, de entre el campamento. Se puede decir que el pueblo de Israel, o podemos entender que el heredero de las cosas venideras o de la vida eterna, ¿quién es el heredero de una vida eterna? ¿Cuántos entendemos que los hijos de Israel o el pueblo de Israel es el heredero de las cosas venideras o de la vida eterna? ¿Cuántos podemos entenderlo? Ellos son los herederos. Y dice la palabra que salió de entre los hijos de Israel. Todos los que tú y yo estamos en Yeshua, ¿cuántos estamos en Él? ¿Cuánto le hemos recibido sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones? Y dice que si todos los que estamos en Él, los que en cierta manera le hemos recibido, somos herederos del mundo venidero, de la vida eterna. Tenemos un acontecimiento de que en el momento en el que tú y yo venimos y nacimos por medio del Espíritu, somos Espíritu, el cual vive para siempre, y somos herederos del mundo venidero junto con las cosas de Yahweh. ¿Cuántos lo entendemos? En ese momento en el que tú y yo nacemos o nacimos de nuevo, en ese momento venimos o somos parte de ese mundo venidero. ¿Cuántos sabemos que hay una vida después de esta? O eso es lo que tú y yo creemos por lo que la palabra nos habla y lo que la palabra nos establece. No es las cosas de este mundo, sino son las cosas venideras del mundo que está por venir cuando el Mesías venga y retorne sobre su pueblo. ¿Cuántos lo entendemos? La misma palabra en Apocalipsis habla de una nueva Jerusalén que descenderá. Cuando tú y yo entendemos y vemos a través de la palabra, no es el mundo en el cual tú y yo vivimos. La misma palabra, Yeshua le dijo, ustedes, dice, ustedes son de este mundo, están en este mundo, mas no son de este mundo. ¿Cuántos entendemos? Este mundo tiene cosas pasajeras, tiene deleites y tiene tantas cosas, pero nuestra eternidad y nuestro destino no es en este mundo. Yo no sé si lo podemos entender, pero mi destino, tu destino, no es en las cosas de este mundo. Es en las cosas venideras que el Mesías tendrá para cuando Él venga y Él retorne por su pueblo. En la palabra dice que no acumulemos tesoros en este mundo, sino que acumulemos riquezas y tesoros para el mundo venidero.
Buscar primeramente el reino de Yahweh y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dice la palabra, dice que no acumulemos cosas en este mundo en las cuales todas tarde o temprano se corroen y se corrompen. Yahshua lo llamaba, dice, en el cual la orina y el orín corroe, dice, y todas estas cosas. Pero nos habla de una vida eterna para nosotros. ¿Cuántos entendemos? Y tus acciones, mis acciones, tus acciones que tú y yo hacemos en este día, que hacemos el día de hoy, tendrán una repercusión en el día venidero o en el día de mañana. Porque tarde o temprano todo lo que tú y yo sembramos es aquello que tú y yo cosecharemos. ¿Cuántos lo entendemos? Lo que yo estoy cosechando el día de hoy es el producto de lo que yo sembré el día de ayer. Lo que yo estoy sembrando el día de hoy es lo que yo sembraré el día de mañana. Y mi vida venidera está en relación o está conectada en las acciones y en las cosas que yo hago el día de hoy. Hay gente que puede pensar y que puede decir, no importa cómo yo viva mi vida, hoy es la vida en la que yo vivo, pero el mañana, cuando Él venga, cuando Él retorne, será diferente. A ver dónde estaré. No depende. Hay gente que puede pensar, pues ya cuando Él venga y cuando Él retorne, pues a ver dónde me toca, si el cielo o el infierno. No es donde nos toque, no es en dónde te vaya a caer, es nuestras acciones que tú y yo hacemos, que emprendemos el día de hoy, que nos conectarán con las acciones del día de mañana. ¿Cuánto estamos entendiendo? No es lo que yo hago el día de hoy. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, el día de arreglar las cosas es hoy, no es mañana. Porque la gente tiene muchas veces el concepto, cuando Él venga, sí, cuando Él venga. Cuando Él venga ya veremos a ver qué pasa. A ver si pues estoy en el cielo o en el infierno. No, todo está conectado en nuestras acciones del día de hoy, que determinarán nuestro futuro el día de mañana. ¿Dónde estaremos el día de mañana? ¿Cuántos lo entendemos? Eso es lo que la palabra nos habla. ¿Dónde estará nuestra vida eterna? Y la palabra, todos los que estamos, vuelvo a repetir, los que estamos en el Mesías, somos herederos del mundo venidero por medio de la vida eterna. Y este joven, hablando de la escritura en Levítico 24, fue echado fuera o sacado fuera. ¿Sabes que esta traducción, ser echado fuera o sacado fuera, para el pueblo rabínico o para los rabinos, esta traducción, ellos lo interpretan que el ser sacado fuera del campamento era perder la totalidad de sus derechos al mundo venidero. Ellos interpretan que cuando este joven blasfemó el nombre de Yahweh, no simplemente murió, pero perdió todo su derecho. Podríamos decirlo de esta manera, que perdió todo su derecho de la totalidad, o sus derechos en totalidad al mundo venidero. Algo que entendemos muy bien nosotros. Si uno se encuentra fuera del reino de Yahweh, o si una persona está fuera del reino de Yahweh, esa persona no tiene derecho al mundo venidero. ¿Cuántos lo entendemos? Tal y como ellos lo interpretan, es algo que tú y yo podemos venir a entender. Que una persona que está fuera del reino de Yahweh es una persona que está fuera del derecho, o de un totalidad derecho del mundo venidero. No le pertenece. ¿Cuántos estamos entendiendo? ¿Vamos bien hasta ahí? No le pertenece. Aún lo podemos ver en paralelo con nuestra doctrina o nuestra enseñanza a través de las escrituras. Cuando ese joven salió fuera de este campamento, o el ser sacado fuera, entenderíamos que salió del mundo venidero, quedó fuera. La blasfemia, el pecado lo sacó de ese derecho, cometió un gran pecado, y eso le provocó el perder el derecho al mundo venidero. Por causa de su error, y estamos en Levítico capítulo 24, por causa de ese error, el pecar, el blasfemar, perdió ese derecho, fue sacado. ¿Quiénes son los herederos? ¿Cuántos herederos hay aquí? ¿Quiénes son los herederos de la vida eterna? Y es por medio de Yeshua, es por medio de Israel. Quienes tienen derecho a ese pueblo de Israel, y que tenemos nosotros, porque estamos precisamente en Yeshua, en el Mesías, y Él es el que nos da la vida eterna. Este es el derecho que está para el pueblo de Israel. Tú y yo lo podemos entender, pero es el mismo derecho que tú y yo tenemos por estar ¿en dónde? En el Mesías,
¿Qué dice la Escritura en Romanos capítulo 11? El día en el que tú y yo nacimos o nacemos de nuevo, somos injertados en ese Israel. Vamos a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 11. Dice la Escritura: pregunto pues, ¿acaso tropezaron para caer? De ninguna manera, sino el tropiezo de ellos ha venido a ser la salvación de los gentiles. ¿El tropiezo de quién? Del pueblo judío. Dice, ha venido a ser la salvación de los gentiles para provocarlos a ellos a celos. Y si el tropiezo de ellos ha sido la riqueza para el mundo, y su fracaso riqueza para los gentiles, ¿cuánto más entonces será su plenitud? Versículo 13, pero ustedes, hablo gentiles, yo el apóstol Pablo, dice, apóstol de los gentiles, dice, honro mi ministerio. Dice, porque si la exclusión de ellos fue la reconciliación para el mundo, ¿cuánto más entonces será su readmisión en la vida de entre los muertos? Pues si las primicias son santas, también lo es la masa. Y si la raíz es santa, también lo es la rama. ¿Quién es la raíz? Dice la palabra, y si la raíz es santa, la raíz que es Yeshua, si la raíz que es Yeshua, dice la Escritura, es santa, dice, entonces también lo es, son las ¿qué? Las ramas. ¿Y quiénes son las ramas? Nosotros. Yeshua dijo, porque yo soy la vid, ¿y ustedes qué? Las ramas, los pámpanos, y separados de mí nada pueden hacer. Tú y yo estamos injertados en ese olivo. Dice, y si alguna de las ramas fueron cortadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, ya has sido hecho partícipe de la raíz y de lo mejor del olivo, que es Israel. No hagas alarde para con las ramas, pero aunque hagas alarde, dice, de ello no eres tú quien sustenta la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, la raíz nos sustenta. Y esa raíz es Yeshua. Y somos partícipes de lo mejor del olivo, que es Israel. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, o nacemos por medio del Mesías, y venimos por medio de la sangre, en ese momento, en ese nacimiento nuevo, tú y yo somos injertados en ese pueblo de Israel. ¿Cuántos entendemos? Somos injertados y somos partícipes, siendo uno juntamente con todo su pueblo. ¿Cuántos entendemos? Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2, capítulo 19. Dice, por tanto ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos y miembros de la familia de Elohim, miembros de la familia de Israel. ¿Cuántos entendemos? En ese momento en el que tú y yo nacemos de nuevo, tú y yo venimos a ser partícipes junto con todo su pueblo. Él tiene un pueblo por el cual se identifica, y ese pueblo es Israel. ¿Cuántos entendemos que Él solamente tiene un pueblo? Y ese pueblo por el cual el Padre Yahweh se identifica es el pueblo de Israel. ¿Cuántos lo estamos entendiendo? Cada miembro, independientemente sea mesiánico o que está en Yahweh, está conectado con este mundo venidero. La palabra para el mundo venidero, di conmigo, Olam Jabá. La palabra Olam Jabá significa mundo venidero o el mundo venidero. Cuando tú y yo entendemos que ese Olam Jabá es el otro mundo que es después de esto, eso es lo que creemos llamado la eternidad, o lo que tú y yo conocemos llamado la eternidad, o que muchos otros conocen como la Nueva Jerusalén, donde Yeshua reinará por esos 1000 años y Yahweh descenderá después de esos 1000 años, según la palabra, y reunirá, dice, y descenderá con la Nueva Jerusalén, y todos los que son herederos de ese Olam Jabá participarán de ella. ¿Cuántos entendemos eso? Eso es lo que tú y yo conocemos, el mundo venidero, lo que conocemos como la Nueva Jerusalén que descenderá, o la vida eterna, donde después de los 1000 años en el que reina el Mesías, descenderá esa Nueva Jerusalén, la cual dice Apocalipsis que descenderá después de esos 1000 años. Pero cuando el pecado llega a la persona o a la vida de una persona, deja de estar conectada, o esa persona deja de estar conectada precisamente con esa vida eterna o con ese mundo venidero. El pecado nos separa de una vida eterna. ¿Cuántos entendemos eso? El pecado hace una división o nos deja separados o excluidos de ese Olam Jabá, de ese mundo venidero. Este joven, al pecar, el cual blasfemó,
Ese joven al pecar lo que provocó es primeramente ser sacado de ese derecho de la vida eterna. Toda la totalidad o todo el derecho de la vida eterna que le pertenecía a él, por medio de ese error, por medio de ese pecado, lo excluyó, lo sacó de ese mundo venidero. ¿Cuántos entendemos? Qué importante es entender que el pecado nos separa, nos aleja de esa vida eterna que el Padre tiene para nosotros. Tenemos la sangre de Yeshua, y porque tenemos la sangre de Yeshua que nos perdona, por la cual es una condición para que tú y yo podamos ser perdonados, es una condición. ¿Cuál es esa condición que tú y yo tenemos? Tenemos la sangre de Yeshua que nos perdona, pero ¿cuál es esa condición que Él tiene para que esa sangre pueda perdonarnos? No puede haber un perdón de pecados, o primeramente la condición que Él tiene para que nuestros pecados sean perdonados. Di conmigo: arrepentimiento, que es Teshuvah. ¿Cuál es esa condición de por medio para que pueda haber un perdón de pecados? Es el que podamos tener en nuestras vidas, en nuestros corazones, un arrepentimiento. Y no solamente un arrepentimiento, pero es precisamente un teshuvah, un retorno a los caminos y a las cosas de Yahweh, cuando se entendemos. Esa es la única condición que tú y yo tenemos para que el perdón pueda venir sobre nuestras vidas. Es un retorno a los caminos de Yahweh. Porque si es en ese retorno, porque sin ese retorno quedamos, o podríamos decir que estamos fuera del derecho de ese mundo venidero o de la vida eterna. Si no hay un retorno en nuestras vidas a los caminos de Yahweh, estamos fuera de ese derecho de la vida eterna. ¿Y cuántos queremos tener el derecho de la vida eterna por medio de nuestro Mesías? Y la única condición por lo cual puede venir ese derecho es teniendo un arrepentimiento, un teshuvah en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. Y vamos a verlo. Dice Mateo, ¿qué dice Mateo capítulo 4? ¿Cómo Yeshua comenzó? Fíjate cómo Yeshua comenzó su ministerio. ¿De qué manera? Mateo capítulo 4, versículo 17, dice: desde entonces empezó Yeshua a predicar y decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos, ¿qué dice la escritura? Se ha acercado. ¿Qué empezó a predicar el Mesías? El arrepentimiento, porque sin un arrepentimiento, sin un teshuvah, estamos excluidos, estamos fuera de esa vida eterna, de ese mundo venidero. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 7, Segunda de Corintios, mira lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Elohim, fíjate, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Elohim produce un arrepentimiento que conduce ¿a qué? A la salvación sin dejar de pesar. Pero la tristeza de este mundo produce muerte. Fíjate. El arrepentimiento nos conduce ¿a dónde? Di conmigo: a salvación. El arrepentimiento trae salvación a nuestras vidas. Y dice la palabra, dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Elohim no es aquel remordimiento, sino que es aquello que viene por medio del Ruach, del Padre, el cual nos guía y nos lleva a toda verdad, el cual nos muestra y nos enseña dónde hay pecado en nuestras vidas. Por eso dice la escritura, dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad, que procede del Ruach, que nos muestra, que nos enseña, dice, eso produce arrepentimiento, que nos conduce a la salvación. Dice: pero la tristeza que es conforme a este mundo produce muerte, porque la tristeza de este mundo es simplemente un remordimiento. La tristeza que este mundo tiene no nos conduce a nada, porque el arrepentimiento, o mejor dicho, la tristeza de este mundo en el cual tú y yo vivimos. ¿Cuál es este mundo? El Olam Hazé. Olam Hazé significa este mundo en el cual tú y yo estamos y en el cual tú y yo vivimos. Es el mundo en el cual tú y yo estamos, en el cual dice la palabra que no estamos en este mundo, estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Porque el arrepentimiento que este mundo tiene, en el cual tú y yo vivimos, es un mundo simplemente de remordimientos, el cual nos lleva a muerte, no nos conduce a nada, no nos lleva a vida. Una persona que no le conoce,
que no le tiene a Él en su vida sobre su corazón, simplemente es una persona que se arrepiente, pero teniendo simplemente muchas veces un remordimiento. Hizo algo, falló, y dice, perdóname. Pero el sentimiento o la tristeza que tiene sobre su vida, sobre su corazón, es un remordimiento por su acción, por lo que hizo. Pero no significa que tenga un cambio o un retorno hacia, ¿cómo podríamos decirlo? Un retorno a las cosas de Yahweh. Significa que simplemente ocurrió un remordimiento. Déjame darte un ejemplo. El esposo que golpea constantemente a la mujer. Dice, ay, mi vida, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. Y sintió tanto remordimiento porque la vio que estaba tan golpeada, y trajo remordimiento sobre su vida, sobre su corazón, que le dice, mi amor, ay, es que le dio remordimiento verla. Pero si no le hubiera visto la cara de cómo le dejó o marcó, pues no viene el remordimiento. Eso es lo que conduce, dice, porque el arrepentimiento de este mundo simplemente lleva a muerte. Vamos más adelante, Hechos capítulo 11, versículo 18. Dice, y al oír esto se calmaron y glorificaron Elohim diciendo, así que también a los gentiles les ha concedido Elohim el arrepentimiento o el teshuvá, el retorno que los conduce a vida. ¿Cuántos entendemos? Di conmigo, el arrepentimiento nos conecta a ese mundo venidero. Ese teshuvá, ese arrepentimiento que tú y yo tenemos en nuestras vidas, ese retorno a los caminos de Yahweh, que cuando tú y yo cometemos algo y tenemos un retorno hacia las cosas de Yahweh, ese retorno nos lleva o nos conecta al mundo venidero, a una vida eterna para salvación. ¿Cuántos podemos decir amén a ello? Dice, vamos a continuar. Un arrepentimiento que conduce a la vida eterna, a un mundo venidero. Podemos entender que sin ese retorno nos quedamos o me quedo fuera del mundo venidero. Hay recompensas. ¿Cuántos sabemos que hay recompensas y castigos? Todos seremos juzgados según nuestras obras y según nuestras acciones. Hay castigos en este mundo venidero. Podemos pensar que la gente ahorita no tiene mucha conexión con el mundo venidero. Hay gente que puede decir, yo sigo a Yahweh, busco a Yahweh conforme yo puedo, conforme me es posible, yo obedezco conforme yo creo que se debe de obedecer esta palabra, y no voy a, y tal vez no asisto o no me congrego a ningún lugar o no voy a ningún lugar. Pero el mundo venidero no es ahorita. No es, podríamos decir ahorita, es lo venidero. No hay muchas veces no hay, podríamos decir, esa importancia. Sin embargo, en el momento que somos injertados, conforme a la palabra de Romanos capítulo 11, es en ese momento que venimos a entrar a su pueblo, y en ese momento entramos y estamos conectados en esa vida eterna o en ese mundo venidero, que es un teshuvá en nuestras vidas. Somos o estamos a disposición, tú y yo estamos a disposición, o somos, podríamos decir, no sé si sea la palabra, súbditos. Estamos bajo una autoridad. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, estamos bajo una autoridad mayor al cual debemos obediencia, porque fuimos sacados de muerte a vida. En el momento que tú y yo somos sacados de este mundo de tinieblas y somos sacados y llevados al reino de su luz admirable, estamos a la disposición o estamos sujetos a una autoridad mayor, y esa autoridad mayor es nuestro Padre, y a esa autoridad mayor que tú y yo tenemos le debemos obediencia en nuestras vidas. ¿Cuántos podemos entenderlo y decir amén por ello? La obediencia es importante en nuestros corazones, porque eso nos conecta con un mundo venidero. Nuestras acciones, lo que tú y yo hacemos, dice, no siendo oidores olvidadizos, sino siendo hacedores de la palabra de Yahweh, porque eso nos conecta a esa vida eterna que Él tiene para nosotros, porque estamos a disposición. ¿Quién era nuestro jefe en turno? O éramos súbditos, si tú quieres, que estamos sometidos bajo un mundo de tinieblas.
y al cual cuando estábamos en ese mundo de tinieblas hacíamos lo que nos placía según los deseos de nuestra carne y conforme nuestros placeres, y obedecíamos las cosas de este mundo. Mas una vez que somos sacados de ese mundo, no porque los demás lo hagan, significa que tú también lo puedes hacer. No porque todos tienen derecho, significa que yo tengo derecho a hacerlo. Amén. Porque muchos decimos, pero ¿qué de malo tiene? Pues si todos lo hacen, pues ¿qué de malo tiene que yo lo haga? Si todos hacen negocios chuecos para poder salir adelante porque esta vida tal vez no avanza y no da para más, y porque es la única manera de poder salir y sobresalir adelante para que te vaya bien, pues ¿qué de malo tiene que yo también lo haga como todos los demás? Para los demás es permitido, para ti, para mí no lo es, porque tenemos un Padre que está en los cielos y al cual tú y yo debemos obediencia, y la palabra de Yahweh dice, esto no es para ti porque no harás conforme a las costumbres y las demás naciones conforme hacen. No es para nosotros, aunque todos lo hagan. Voltea conmigo y dile a la persona que está a tu lado, dile, no es para nosotros. Amén. No es para ti. No es para nosotros. No nos concierne a nosotros lo que concierne a este mundo que es el Olam Kaseh. Pero las cosas del mundo venidero que nos conciernen es para cada uno de nosotros. En el momento que nacemos de nuevo, estamos conectados con ese mundo venidero. Estamos en esa vida eterna que viene por medio de su Ruach. Y somos eternos, podríamos decir. La vida venidera, que es el Olam Haba, empieza desde ahorita. Y todo lo que tú y yo hacemos desde este momento en adelante. Nuestro destino o el mundo venidero está conectado directamente en lo que tú y yo hacemos el día de hoy y no el día de mañana. En nuestras acciones el día de hoy y no en el día de mañana. Que nos conecta precisamente con ese mundo. Nuestra alma, cuando le obedecemos a su palabra y que tú y yo estamos fortalecidos y en la seguridad en lo que hacemos en este mundo. Cuando pienso que la vida no tiene nada que ver con el después, es estar en un error. Si yo pienso que la vida del día de hoy no está conectada o no tiene nada que ver con la vida venidera, estamos en un gran error en nuestras vidas o en un gran error en nuestro pensar. Porque desde ahorita empezamos a marcar nuestro destino, lo que hacemos en nuestros hechos, en nuestras acciones, buenas o malas, y de ello se dará cuenta. Porque todo nos conecta a esta vida. Desde el día de hoy, desde lo que tú y yo hacemos el día de hoy, cómo nos conducimos, cómo nos relacionamos, cómo somos, de todo lo que hacemos, bueno o malo, eso nos conectará con la vida venidera en nuestro futuro. En el futuro cuando Él regrese. ¿Cuántos entendemos? Hay gente que podría decir, no, yo no creo que eso sea de esta manera. Pero vamos a Salmos, miren lo que dice Salmos capítulo 62. Versículo 11, dice, una vez ha hablado Elohim. Dice, una vez ha hablado Elohim, dos veces he oído esto, dice Salmos, que de Elohim es el poder. Di conmigo, de Él es el poder. Dice, y tuya, oh Adón, Yahweh, es la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. Nuestras acciones nos conectan con el mundo venidero. Lo que tú y yo hacemos desde este día en adelante tendrá mucho que ver con nuestro destino. Dice la palabra en el libro de los Salmos, dice, porque tú pagas al hombre conforme a ¿qué? Sus obras. ¿Conforme a qué seremos retribuidos? Conforme a nuestras acciones. Tú y yo recibiremos una retribución de nuestras acciones, de nuestras obras buenas o malas. Amén. Hay recompensas, pero también no hay recompensas. Hay galardones que Él traerá juntamente con Él. La palabra nos enseña. Somos retribuidos conforme a nuestras obras y todo lo que nos sucede es el resultado de nuestras obras.
Vamos a Jeremías capítulo 4, versículo 18. ¿Qué dice la escritura? Fíjate lo que dice Jeremías capítulo 4, versículo 18. Dice: tu comportamiento, tus acciones, tus obras te han traído, ¿qué dice la escritura? Estas cosas. ¿Qué es el resultado de lo que vivimos? Es el resultado de nuestro comportamiento y de nuestras acciones. Jeremías 4 lo dice, porque tu comportamiento y tus acciones te han traído todas estas cosas, buenas o malas. Si me está yendo muy bien el día de hoy, es porque he tenido un genuino arrepentimiento y un genuino teshuvá, y he hecho todas las cosas conforme al Padre le agrada, y mi comportamiento y mis acciones que hice el día de ayer es el resultado de lo que me ha venido el día de hoy. Pero si la vida no está caminando en victoria y en prosperidad como se debería que estar caminando, que deberíamos ir de victoria en victoria, de poder en poder, y si las cosas no han sucedido y ha debido dificultar para poder salir adelante, para poder llegar hasta donde Yahweh desea que tú y yo lleguemos, es porque ha habido una incongruencia en nuestras acciones. No ha habido lo que se espera de nosotros. Nuestras acciones o nuestro comportamiento nos ha orillado a hacer lo que tú y yo somos el día de hoy, lo que tú y yo cosechamos. Quien tiene un campo y cultiva ese campo y siembra en ese campo y fertiliza ese campo, lo cuida, lo protege y le da todo lo que el campo necesita para que la semilla pueda germinar y dar fruto, esa labor o eso que esa persona hizo sobre ese campo traerá frutos buenos. Pero si simplemente se echó la semilla, no se cuidó, no se hizo lo que se debería de hacer, tal vez el resultado no sea muy bueno, porque hay una incongruencia. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Cuántos el Padre nos está hablando? Gracias al Padre, ¿verdad? Que Él nos habla y nos enseña y dice la palabra. Vamos más adelante a Jeremías capítulo 32. Entonces, Jeremías capítulo 32, versículo 19. Dice: grande en consejo y poderoso en obras, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno conforme a sus caminos y conforme al fruto de ¿qué? De sus obras. Lo vuelve a decir, dice: grande en consejo y poderoso en obras, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hombres. Voltea con la persona o di conmigo: los ojos de Yahweh están puestos sobre mi vida para dar a cada uno según sus obras y sus acciones. No nos engañemos, la palabra de Yahweh dice que Elohim no puede ser burlado. Podemos engañar con nuestra apariencia al hombre, pero lo que tú y yo somos en realidad no lo podemos ocultar delante de los ojos de Yahweh. Porque la misma escritura dice: grande en consejo y poderoso en obras, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus obras. No lo podemos ocultar. Delante de Él estamos al desnudo, estamos descubiertos. Cuando una persona engaña y dice: ay, no me oyó el hermano lo que dije y me escuchó. No, tal vez el hermano no escuchó, pero Yahweh, que está sentado en los cielos y que escuchó y oyó, a Él no lo podemos engañar. Muchas veces la gente se preocupa por lo que los demás no oigan lo que hablan o dicen, pero nuestra gran preocupación, ¿sabes cuál debería de ser? Que los ojos de Yahweh están puestos sobre mi vida y que Él dará según conforme a mis obras y mis acciones. Y Elohim no lo puedo burlar. Él retribuirá según mis acciones, según mis obras. Y eso es muy importante cuando tú y yo lo entendemos, porque el pecado que muchas veces hay en nuestras vidas nos separa de ese mundo venidero, de las cosas que Yahweh tiene para nosotros. ¿Cuántos entendemos? Vamos a seguir un poquito más adelante. Dice: en el momento que nacimos, Jeremías dice, todo lo que hacemos
y haremos lo que cosechamos, para bien o para mal. Cosechamos bien porque estamos conectados, ¿dónde? Con el mundo venidero. El mundo venidero carga sus recompensas. Di conmigo, el mundo venidero carga sus recompensas. Amén. Mis acciones son importantes y determinan mi recompensa en el futuro. Hay gente que dice, es que así soy yo. Nadie me puede cambiar, es que así soy yo, hermano. Y tú sabes que como lo digo, pues es que así soy. Y no lo puedo cambiar porque así es mi vida, así es mi naturaleza. Sí, amado, y tal vez esa es nuestra vida, nuestra naturaleza. Pero según como soy, seré retribuido según mis acciones. No lo puedo evitar. La misma palabra en Mateo dice, Mateo capítulo 16, versículo 27. Dice, porque el Hijo del Hombre habrá de venir en gloria de su Padre con sus santos y ángeles, entonces recompensará. ¿Qué dice la Escritura? Recompensará a cada uno según ¿qué? A sus obras. Di conmigo, hoy es el tiempo de arreglar las cosas. Vuelvo a repetir. Es tiempo de que despejemos o nos despojemos de toda nube de pecado, como dice la palabra en Hebreos capítulo 12. Dice, despojaos de todo el pecado que nos asedia. Es el tiempo de que nos quitemos, de que nos despojemos de todo aquel pecado que muchas veces viene e interviene con nuestras vidas, con nuestras acciones. Porque aunque pensamos y decimos que son cosas tan pequeñas y que no afectan y que no tienen nada que ver en lo que tú y yo hacemos, esas pequeñas cosas son las que vienen y opacan el potencial que tú y yo tenemos y nos separan de las cosas del Padre. Porque la misma Escritura dice que son las zorras pequeñas que echan y destruyen toda la vid. ¿Cuántos entendemos? Eso es lo que nos aparta. Son las pequeñas cosas. Es el pecado que viene y destruye esa vida, zorras pequeñas. Esas cosas tan pequeñas que echan a perder todo el potencial de una vida para darnos una vida llena de bendición o una vida llena de bendiciones. Aquellas cosas que muchas veces ni prestamos atención, nuestras acciones, nuestro comportamiento, el pensar que puedo obedecer como yo quiero, el hacer como yo quiero, el obedecer como yo pienso, conforme yo creo. Todas muchas veces cosas, aún los pleitos, los pequeños pleitos, la relación que tú y yo tenemos, las relaciones dentro del matrimonio, que son a veces tan pequeñas. Y uno dice, no, mejor no le muevo, dejamos las cosas en paz y así dejamos todas las cosas. Y mejor ni pasa nada y barremos todo debajo del tapete y aquí no pasó nada. Se barre simplemente por encima y lo que se ve, se esconde. Y mejor así le dejamos para que ya no haya nada. Pero todas esas pequeñas cosas son las que destruyen todo un potencial. Porque no dejan alcanzar una vida llena de bendición. Donde todas estas cosas suceden a veces dentro de un matrimonio, dentro de una casa. Y son todas esas zorras pequeñas de que decimos, ay, pues no pasa nada, es algo pequeñito. Y pues, ¿para qué? Pues así le dejamos. Y no arreglamos y no decimos las cosas. Y vuelve a pasar y a suceder algo y las cosas no se arreglan. Todas esas pequeñas cosas son lo que destruyen toda una vida de bendición y el potencial de la vida de una persona, porque vienen y opacan todo el potencial de la persona. ¿Cuántos entendemos? Todas esas cosas. La vida de un hombre puede ser opacada o manchada por algo tan pequeño. Cuando no se cuida, cuando no se protege. La misma palabra lo dice en la iglesia, es como el perfume del buen perfumista. La mosca dentro del perfume del buen perfumista que echa a perder, di conmigo, todo. Una pequeña cosa puede destruir todo. Y esas pequeñas cosas son las que muchas veces quieren destruir nuestras vidas. ¿Sabes que Satanás no empieza con grandes cosas? Él es tan sutil que él empieza por cosas tan pequeñas. Y uno ni pone cuidado y ni pone cuidado. Y va, y va, y va. Y poco a poco
va levantando una fortaleza en medio de la vida, en medio del corazón, en medio de la mente de la persona. Cuando se llega el tiempo, cuando se quiere hacer algo, es una fortaleza impenetrable. Porque ya mermó y ya trajo pensamientos y ya depositó pensamientos y trajo diferentes cosas que ya cuando quiere la persona, ya hay una gran fortaleza impuesta ahí. Pero gracias al Padre, ¿verdad? Que aún en medio, cuando se levantan esas fortalezas, dice la palabra de Yahweh que tenemos armas poderosas en Elohim para destrucción de fortalezas. Pero necesitamos estar en Él. Vamos a continuar. Hay muchos versículos, Padre. Yo me emocioné agarrando muchos versículos. Yo creo que vamos a poner hasta aquí. Vamos a Hebreos, y con esto quiero terminar. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, versículo 1, dice: por tanto también nosotros que tenemos todos estos testigos alrededor nuestro, como una nube, despojémonos de todas nuestras cargas y del pecado que nos asedia en todo tiempo, y corramos en perseverancia en la prueba de destreza que está puesta delante de nosotros, puestos los ojos ¿en quién? En Yeshua. Vuelvo a decirlo. ¿Qué dice la Escritura? Y con este punto quiero terminar y la siguiente semana continuamos. Hebreos capítulo 12 dice: por tanto, pues que tenemos en derredor, dice la Escritura, dice alrededor, en derredor nuestro, tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y te estoy diciendo la versión de las Américas. ¿Cuántos entendemos? Los ojos de muchos están puestos sobre ti y sobre mí. Y debemos de despojarnos de todo el pecado que nos asedia y nos envuelve tan fácilmente. El pecado es tentativo. Tiene sus mañas, yo no sé. Pero tiene una manera tan fácil de envolver a la gente que la gente ni se da cuenta. Y dice: ¿y cómo pasó? Pues si el pecado nos envolvió. Dice: por tanto que tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo el peso. El pecado es pesado. David lo dijo: porque mientras oculté y callé mi pecado, dice, sentí que tu mano se agravó sobre mí. Estaba sobre mi vida, dice, y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y otras traducciones dice corramos, dice la versión de la Pechita, dice corramos con destreza la prueba de destreza que está puesta delante de nosotros. Y con esto quiero marcar un punto simplemente. Nadie dijo que es fácil, pero con Él todo lo podemos. La palabra dice, corramos la prueba de destreza. No simplemente es una prueba, sino que es una prueba de destreza. ¿Qué es una prueba de destreza? Tiene sus dificultades, ¿sí o no? Una prueba una situación que se requiere, podríamos decir, destreza, es una prueba tal vez complicada. Pero ¿cómo podemos salir adelante? Dice, que está puesta delante de nosotros, puestos los ojos en Yeshua, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe, quien por medio del gozo que había dado, dice, soportó la cruz, despreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de su trono. Por lo cual consideren cuánto padeció Él de parte de los pecadores, que son enemigos de sí mismos, dice, para que ustedes no desmayen, ni su alma se debilite. Todo lo podemos en Él que nos fortalece. ¿Cuántos entendemos eso? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y con esto quiero dejarlo hasta aquí, sin avanzar más allá.
nuestras acciones son importantes para el mundo venidero. Todo lo que tú y yo hacemos. Y cada uno de nosotros es recompensado según sus obras y según sus acciones. Y hay recompensas que el Padre tiene para cuando Él venga y para cuando Él retorne. Cosas que están preparadas y que dice la Escritura, ojo que ni oído yo, dice que ni ojo vio ni oído yo, son las cosas que Elohim ha preparado para aquellos que le aman. Son cosas que están preparadas para su pueblo. Pero nuestras acciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer tú y yo el día de hoy? Despojarnos de todo aquello que nos aparta o que nos impide de estar conectados en ese mundo venidero que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos queremos esa vida eterna? Amén. Y vamos a dar gracias ahí al Padre donde estamos. Padre, gracias Padre Yahweh por tu palabra, Padre, por tu instrucción. Padre, gracias Padre por tu palabra, que es medicina, Padre, para nuestros huesos. Padre, ayúdanos a poder entender, Padre, esta palabra. Sella, Padre, esta palabra. Y aún síguenos, Padre, hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Que podamos, Padre, entender, Padre, que todos nuestros hechos y nuestras acciones en esta hora están directamente relacionados, Padre, con el mundo venidero, con aquello, Padre, que tú has preparado, Padre, para nosotros, con esa vida eterna, para cuando tú retornes. Que nuestros hechos y que nuestras acciones, Padre, el día de hoy, podamos arreglarlas, Padre, y podamos ponerlas, Padre, en orden. Que nos despojemos, Padre, de todo aquel pecado que nos asedia, Padre, que nos envuelve que tan fácilmente y que está alrededor nuestro, Padre. Que podamos, Padre, despojarnos de todo ello. Porque entendemos, Padre, que el pecado, Padre, nos aparta de esa vida eterna, de lo que tú tienes, Padre, para nosotros. De aquello que tú nos has dado, Padre, en el momento que nacimos de nuevo, por medio de nuestro Mesías. Y que directamente en ese nacimiento nuevo estamos conectados, Padre, con las cosas venideras y la vida eterna. Ayúdanos, Padre, a poder entender que nuestros hechos y que nuestras acciones el día de hoy son importantes. Porque de ello, Padre, daremos cuenta en el día, Padre, de tu venida. Ayúdanos, Padre, en esta hora. Y que podamos, Padre, renunciar a todas aquellas cosas que nos apartan. Que podamos, Padre, entender que para agradarte a ti, Padre, no es el pensar como uno piensa, conforme yo puedo agradar, conforme yo puedo buscar, conforme yo puedo seguirle. Pero todo lo que yo hago en el día de hoy, en adelante, está conectado, Padre, con mi futuro. Queremos, Padre, pasar, Padre, nuestra eternidad, Padre, contigo. Porque nuestra eternidad, Padre, no está en esta tierra y en las cosas de este mundo, sino en las cosas venideras que tú tienes. Padre, que podamos, Padre, ser partícipe, Padre, de ese mundo que tú tienes preparado para nosotros, que es la vida eterna. Padre, ayúdanos a poderla alcanzar y poder despojarnos de todo aquello que nos aparta de ello. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos aprendimos algo el día de hoy? ¿Cuántos el Padre nos habló? Amén. Sabes, yo me gozaba y mientras leía, ¿verdad? Apuntaba escrituras. Y digo, Padre, qué gran riqueza tú tienes en la palabra para nosotros. Que cuando tú y yo podemos echar mano de ella, la palabra nos enseña cómo, nos dice cómo, nos muestra cómo, para no hacer conforme pienso, conforme yo creo, sino es conforme Él quiere. Y en el hacer como Él quiere es donde tú y yo somos bendecidos. Amén. Yavarejeja Yahweh Beisbereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bijuneja, Yisa Yahweh Panabeleja Beyasen Beja, Shalom Beshen, Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga, que Yahweh te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti Shalom, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Y todos decimos amén y amén.